La determinación de un valor en aduana de las mercancías que se importan a un país es uno de los temas más relevantes en el comercio internacional y, hasta antes del llamado acuerdo de valoración, uno de los temas más controversiales, pues coexistían diversos métodos de valoración que iban desde los que se basaban en el valor de transacción hasta los que usaban valores arbitrarios, como el establecimiento de precios oficiales, que garantizaban un nivel mínimo de recaudación a los países que los establecían y se utilizaban también como una herramienta proteccionista. El nombre técnico de este acuerdo de la OMC es Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y es aplicado actualmente por más de 80 países, entre los cuales está concentrada casi la totalidad del comercio internacional de mercaderías. En nuestro país, los principios de este acuerdo fueron consignados en la Ley Aduanera de 1992, aunque fue hasta la emisión de la nueva Ley Aduanera, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, que se logra la completa integración del acuerdo en nuestra legislación interna. El propio preámbulo del acuerdo establece cuáles son los principios básicos que lo rigen, tales como dar una mayor uniformidad a la aplicación del artículo 7 del GATT, desarrollar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración que excluya el uso de valores arbitrarios o ficticios, usar el valor de transacción siempre que sea posible, el uso de criterios sencillos y equitativos que estén en consonancia con los usos comerciales y, finalmente, evitar el uso de la valoración como herramienta para combatir el dumping, pues para este efecto se han establecido otros mecanismos en el seno de la OMC. El acuerdo establece como principal criterio de valoración el uso del valor de transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar, el cual puede ser sujeto a ciertos ajustes previstos en el mismo acuerdo, que tienen como objetivo llegar a determinar de manera equitativa un precio justo de mercado, cuando existen ciertos elementos que se considera que deben formar parte del valor en aduana, que son pagados por el comprador y que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías. Este método de valoración es el que debe usarse en el comercio internacional que se lleva a cabo bajo esquemas de libre mercado entre agentes económicos independientes. Sin embargo, hoy en día una gran parte del comercio internacional lo representa el comercio cautivo entre empresas, en el cual son usuales prácticas como la transferencia de bienes a consignación o a precios reducidos, esquemas donde el valor de transacción no refleja un valor justo de mercado. El mismo artículo primero del acuerdo, que establece que el valor en aduana será el valor de transacción, es el que indica los casos en los que este no podrá ser utilizado, siendo el principal la existencia de vinculación entre el importador y el exportador. Es importante mencionar que la vinculación por sí sola no hace inaceptable el uso del valor de transacción como valor en aduana, pues mientras el importador pueda comprobar que efectivamente existe una compraventa y que la vinculación no afecta el precio pagado o por pagar, el valor de transacción seguirá siendo el método a utilizar. Sin embargo, como ya se mencionó, hay casos en los que sí se actualizan los supuestos de inaceptabilidad del valor de transacción. En este sentido, el acuerdo establece que, cuando el valor en aduana no puede determinarse con el método de valor de transacción, se deberán establecer consultas entre el importador y la autoridad aduanera con objeto de establecer una base de valoración distinta. Estos métodos alternativos de valoración, que deben aplicarse en orden sucesivo y por exclusión, son el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción de mercancías similares, el determinado procedimiento sustractivo, el procedimiento basado en el costo de producción y, finalmente, el procedimiento denominado último recurso. Los dos primeros métodos, de mercancías idénticas y similares, establecen las reglas para poder tomar como valor en aduana el valor de transacción de otras mercancías que por sus características se puedan considerar iguales o muy parecidas a las que se pretenden importar. Entre las reglas principales están que sean exportadas al mismo país y en el mismo momento o en un momento aproximado, al mismo nivel comercial y en cantidades similares. Todo esto con mayor o menor flexibilidad, pues el mismo artículo segundo del acuerdo establece que se pueden hacer ajustes sobre bases razonables. El siguiente método permite tomar como base del valor en aduana el valor unitario de venta de la mayor cantidad de mercancía en territorio del país importador, cuando se venden en las mismas condiciones en que son importadas, o de otras mercancías idénticas o similares en términos del mismo acuerdo. En este caso también existen provisiones similares a las anteriores.
tales como que la operación se efectúe en un momento aproximado. El siguiente método, de valor reconstruido, implica realizar un ejercicio de costeo para determinar el valor en aduana, tomando en cuenta elementos tales como el costo o valor de los materiales y de la fabricación, beneficios y gastos generales, etc. Dada la complejidad de estos últimos dos métodos, el acuerdo permite que el orden de aplicación entre los mismos pueda invertirse, a petición del importador. Finalmente, el acuerdo prevé el caso de que no sea factible determinar el valor en aduana por ninguno de los métodos anteriormente descritos. Para estos casos, establece un método flexible que permite determinarlo usando criterios razonables que sean compatibles con los principios generales del propio acuerdo sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Gracias.